conversamos la vez pasada en relación a, digamos, estas articulaciones que hacía Ginebra en relación a las escenas de la Biblia. Bueno, retomando un poquito ahí, ella traía algo que a mí me parecía novedoso, que era justamente sumarle, digamos, a esta idea en la cual las diosas plurales y femeninas, que son reemplazadas por un dios único, masculino y omnipotente, ella trae esta novedad, que a eso lo que le suma es que este dios aparentemente masculino tendría una parte femenina, ¿no? Por eso un poco este juego que ella hace con el libro como la otra mitad de Dios, ¿no? Como la parte femenina de Dios. Y que justamente ella ubica como ese costado femenino en este término hebreo, no sé cómo se pronuncia, pero es algo así como Ruach, que remite espíritu, aliento, viento, etc. Y que está vinculado, digamos, a la idea de la voz. Entonces ella ubica, digamos, en el acto de la creación a la voz como pura creación, digamos, del universo, y que sería la parte femenina de Dios. Bueno, entonces, yo me tomé de esto, como de este costadito, como para ver qué articulación o qué relación se podría encontrar entre la voz y lo femenino, ¿no? Ya que ella trae esta idea. Entonces, por ahí un poco lo primero que hice fue, digamos, ir a ver si Lacan en algún momento utilizaba este término en alguna parte, ¿no? Entonces encontré, siguiendo el buscador nomás, que en el seminario 10, en la clase del 3 de julio del 63, que es la última clase del seminario 10, se llama Del A los nombres del Padre, en la página 357, viene hablando, digamos, de justamente la imposibilidad de que el sujeto sea causa sui, ¿no? Y que, digamos, para reafirmar esta idea, dice él, basta con ir a las Sagradas Escrituras, dice que no deja de resonar, especialmente en la Eclesiastés, que entiendo que la Eclesiastés es uno de los tantos libros de la Biblia como lo es el Génesis, me parece. Donde por ahí acá aparece una vez más, ¿no? De que cómo Lacan se referencia a las Sagradas Escrituras para circunscribir, afirmar, diferenciar ciertos conceptos teóricos que quiere desarrollar, ¿no? Y ahí en la Eclesiastés, en esa referencia que les cuento, aparece en Lacan un pasaje de la Eclesiastés que dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo vanidad. Y ahí él refiere, digamos, que este término hebreo estaría vinculado a estos sentidos, viento, nube, aliento, soplo, y especialmente a la idea de la vanidad. Yo tengo que ser honesta intelectualmente. Entonces les cuento lo que me pasó. Buscando un poco ahondar en esta relación entre este término hebreo y la vanidad, la verdad es que yo no encontré que fuera un sentido tan firmemente ligado a este concepto hebreo. Pero bueno, era algo que me daba vuelta en la cabeza, y dije, bueno, listo, ya está, dejo de jorobar con esto, si Lacan lo dice debe estar bien. Que es un alto lector y estudioso de la Biblia, debe estar bien. Pero les voy a decir que me insistía. Entonces dije, lo voy a buscar en esta ferla. Y oh sorpresa, en esta ferla no está este término en hebreo. Con lo cual, no entiendo por qué razón, causa o circunstancia, Miller se ha tomado el trabajo de sustituir un término en hebreo en un párrafo del seminario 10. Con lo cual, no es que todo se cae, sino que, digamos, el sentido se mantiene, pero lo cierto es
que no es en este párrafo que Lacan utiliza este término en hebreo, sino que justamente en este párrafo usa el término vanidad, que es Hebel, que no es exactamente el mismo que este otro. No es un error de traducción, porque está puesto en hebreo, la notación en hebreo no son las mismas letritas, las mismas figuritas, es decir, que hay una sustitución voluntaria, digamos, del término. Desconozco, digamos, las razones de lo mismo. Pero sí, en ese párrafo, Lacan mantiene estos sentidos que aparecen vinculados a lo que sería esta notación en hebreo. Entonces, bueno, con esto de la vanidad me acordé que hace un par de años habíamos hecho con Mari un trabajito en relación al goce, donde habíamos desmenuzado un poco esta cita de subversión del sujeto. Por ahí, tal vez esto intento pasarlo un poquito más rápido, porque por ahí son cosas que ya hemos visto, ya hemos trabajado, ¿no? No sé si se acuerdan, que se me ocurría que la vanidad, ¿no?, nos permitía articular esta idea de la voz y el goce. En ese pasaje de subversión del sujeto, donde dice Lacan, soy en el lugar desde donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser. Dice luego, y esto no sin razón, pues de conservarse, ese lugar hace languidecer al ser mismo, se llama goce y es aquello cuya falta haría vano el universo, ¿no? Donde aparece otra vez en esa cita la idea de la vanidad, el goce y la voz, ¿no?, como articulados en ese pedacito. ¿Se acuerdan que esta cita de Lacan está tomada del poema de Valéry, del esbozo de una serpiente, que es súper lindo y metafórico para leerlo, digamos, desde el costado literario, y que está enunciado desde el lugar de la serpiente, todo, digamos, el relato del poema, ¿no? Está hablado, digamos, desde en primera persona, desde el lugar de la serpiente. Bueno, dice, ahí les leo un pedacito cortito, dice, la serpiente, tú mi cómplice más perfecto, no le permites comprender que el universo es un defecto en la pureza del no ser, ¿no? Donde de alguna manera aparece, digamos, desde el lugar posicionado de la serpiente en el relato bíblico, como dos niveles de engaño, ¿no? Como habíamos visto la vez pasada, ¿no? Por un lado, la serpiente le dice a Eva que no es cierto lo que Dios estableció respecto de que ellos iban a morir si tomaban del fruto, con lo cual ahí ella se presenta, digamos, como develando el lugar de Dios como engañador, pero al mismo tiempo ella se posiciona como engañadora en la trampa que les tiende a Adán y Eva. Entonces habría como ahí dos niveles de engaño. Y podemos decir que no solo digamos, es la serpiente la que dice que hay un defecto en el universo, en la pureza del no ser, es decir, que no es cierto, como dice Dios, que el no ser es todo, sino que además está diciendo que hay una falla en el otro, ¿no? En tanto un otro engañador. No habla solamente de una falta en el universo, sino de una falta en el otro. ¿Se corre? Sí. Bueno, entonces, siguiendo Lacan, entonces ubica al ser en el lugar desde donde se vocifera que hay una impureza en el no ser, es decir, que el no ser es no todo, que hay una impureza, un defecto en el lugar de Dios y en el universo al mismo tiempo, ¿no? Y esta idea de que el no ser no es todo, que no abarca todo el universo, y es lo que es denunciado por la serpiente. Vos, Mari, cualquier cosa que te acuerdes, dale nomás. Bueno, entonces tenemos esta idea que el no ser no es todo,
¿no? Entonces, ¿qué sería, digamos, algo así como que, si bien el significante mata la cosa, en el mundo humano, esa nadificación significante no es toda. Hay algo que se resiste, ¿no? Hay algo que no puede ser totalmente capturado por el significante. Y eso sería el lugar del goce, ¿no? Esto que se llamaría la impureza, la manchita en el no todo del no ser. Y que además Lacan ubica ahí al ser, donde de algún modo sabemos que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Esto resulta de un efecto de la operatoria significante. Y que por otro lado, volviendo a la idea de vanidad, ¿no? Si la nadificación del significante fuera toda, dice Lacan, sería vano el universo, nada tendría sentido. Por eso aparece todo ese trabajo que hace Lacan en relación a Glissant, ¿no? Como esta idea vinculado al super yo, ¿no? Como esta idea de oigo sentido, ¿no? Porque sería, digamos, algo del sentido es lo que queda, ¿no? Del lado de este lugar del goce que tiene esta lógica que viene planteando acá. Entonces, ¿no? Volviendo a esta idea de la vanidad, ¿no? En el poema dice, causa primero vanidad, aquel que en los cielos impera, con su voz fue claridad y ordenó la creación entera. Entonces aparece otra vez la remisión a la voz como creadora, y buscando un poquito esto que trabajamos con Mari en ese trabajo, en relación a los sentidos de vanidad en francés, que por un lado aparece la idea del defecto de una persona vana, satisfecha de sí mismo, donde, bueno, ahí cabe señalar esto de la falla, del defecto, ¿no? De la impureza. Pero por otro lado, y súper interesante, es este costado del vacío, ¿no? De lo fútil, de lo efímero, ¿no? Esto vinculado a este concepto hebreo también, ¿no? Lo que se escapa, lo efímero, el soplo, lo que vuela, a la inconsistencia, a la nada y al vacío mismo, ¿no? Que es el núcleo, digamos, de la creación en la Biblia. Bien. Bueno, entonces, la voz aparece en articulación con el vacío en tanto nada, por un lado como este lugar vacío como efecto de la función significante, y por otro lado, ¿no? Articulado a la creación ex nihilo, ¿no? Que es una creación viabilizada a través de la voz, ¿no? Y donde aparece que Dios ordena la creación y es la voz del otro la que funda. Un poco, digamos, si se quiere, esta idea es reforzada, digamos, por el planteo de Bompiani, ¿no? Cuando hace todo este tratamiento que les decía. Entonces, el otro costadito que nos faltaría de la voz, en esta cita de Lacan en su versión del sujeto, es que se trata de una voz con un modo particular, que es la vociferación, ¿no? Soy ahí donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser. Y que es todo este costado, que yo no voy a trabajar en relación al super yo, pero que la vociferación implica, digamos, un modo de decir que es hablar gritando, con cólera, ¿no? Dice, con injurias, blasfemias, ¿no? De ahí podemos encontrar, digamos, el carácter superyoico. Y en el poema también insiste la cuestión de la voz, ¿no? Habla de aquella oreja deliciosa, con un constante rumor sonoro, mi palabra vibró en su oído, ¿no? Siempre desde el lugar de la serpiente la cuestión de la voz insiste. Entonces, volviendo al poema, tenemos que el ser del sujeto se localiza donde el no ser no es todo, que sería el lugar del gozo, y sin el cual el universo se agarra, carecería absolutamente de sentido. En tanto, la nadificación operada por el significante, si fuera absoluta, ¿no? Dejaría afuera todo sentido posible. Y que esto es a partir de una voz que se emite, ¿no? Como injuria, como blasfemia, como grito.
¿Vamos hasta acá? Bueno, entonces, de acá que yo pensaba esto, ¿no? De cómo a partir de la vanidad y del vociferar se arma la articulación entre la voz y el goce, o el gozo, ¿no? De alguna manera, soy desde donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser, se está diciendo desde un lugar que está fuera del universo. La serpiente aparece, ¿no?, barrando a este Dios como engañador, instaurando de alguna manera que el no ser es no todo. En otros términos, que no habría otro del otro. Entonces, el goce aparece como ese defecto en la consistencia del otro. Aquello que escapa a la mortificación significante, pero que al mismo tiempo es producto de su operatorio. Bueno. Y si miramos el grafo del deseo, ¿no?, aparecen que justamente el gozo y el S de abarrado aparecen medio juntitos, ¿no? Entonces podríamos equiparar, en términos lógicos, estas dos impurezas, ¿no? Por un lado, el gozo como defecto del vaciamiento producido por el significante, y por otro, el S de abarrado, que es un significante, pero distinto, que hace que el sujeto no pueda representarse más que en relación a otro significante, porque falta el significante que representa al sujeto. Entonces serían como dos impurezas lógicas que van de la mano. Digamos que una sería producto de la operatoria de la otra y viceversa. Bueno, entonces, me fui a ver un poquito a ver qué onda la voz en Lacan, ¿no? Y pude recortar algunas ideas para compartirles, pero bueno, no es nada exhaustivo. Si hay algo que me quedó claro, es que Lacan se cansa de repetir que hay que separar a la voz de cualquier materialidad sonora. Me parece que ese es como el camino, digamos, como la clave para acercarse un poquitito a la idea de voz, ¿no? Porque insiste y repite de diversas maneras e insistentemente que la voz debe ser entendida desprovista de cualquier materialidad sonora, desprovista de cualquier sensorium, y que por el contrario, lo que implica la voz como objeto es el vaciamiento de cualquier sustancia sonora. Pero que al mismo tiempo, ¿no?, tiene como esta cosa, como muchas cuestiones, se me ocurren de la lógica en ciertos términos de Lacan, como de lo paradójico, digamos, ¿no? Que por un lado la voz está desprovista de todo material sonoro, pero resuena. Entonces, ¿cómo resuena si no tiene material sonoro, ¿no? Pero dice Lacan que resuena en un vacío, y que justamente el vacío del otro como tal ex nihilo. Es decir, que lo que sería, entiendo la voz, ¿no?, como el eco o la resonancia que le retorna al sujeto del otro, en tanto falta de garantía, ¿no? Así más o menos lo entiendo yo. Sería el vacío como defecto de la función significante, que se articula a la voz creadora como eco de un vacío en el lugar del otro en tanto alteridad, ¿no? Porque además me parece que además de estar desprovista de una materialidad sonora, de resonar en el vacío del otro, la voz como lugar estructural es pura alteridad, ¿sí? Y ese es, como me parece, como la otra idea importante que se articula a la voz. La voz como resto de una enunciación, que no puede responder de lo que se dice,
y que para eso tenemos que incorporar la voz como pura alteridad. Y en realidad, digamos, diciéndolo de otro modo, la voz aparecería entonces como eso que, primero, digamos, si hay cadena significante hay voz, porque la voz es intrínseca a la cadena significante. En la medida que hay significante articulado, hay voz. Ese efecto mismo de la operatoria simbólica. Eso por un lado. Pero por otro también, ¿no? Cuando hablamos de vaciamiento, de eco, de lo que resuena, la voz aparecería como, en tanto defecto de la función significante, como eso que de la cadena significante se resiste a la nadificación significante. Es el resto de la operatoria significante. Es decir, que lógicamente aparece, hasta donde lo puedo entender, ¿no? Con una lógica muy semejante a como Lacan en su versión del sujeto plantea la lógica del goce. Siguiendo a Alfredo dice que justamente en esto de las paradojas, que justamente es como paradójico que la voz es lo que se resiste a lo simbólico, justo en el lugar donde la palabra tiene lugar, ¿no? Por eso se constituye como el lugar de la pura alteridad de la palabra. Esto también. En esto que les decía, que desde que hay cadena significante hay voz, es por eso que aparece ubicada en el pisito de abajo del grafo del deseo, ¿no? Entonces, retomo esto, la estructura del otro es constituir un vacío en su falta de garantía, y este vacío, que es la voz, en tanto distinta a las sonoridades, resuena en tanto imperativa. Esto es solidario del objeto A como un resto irreductible de la simbolización en el lugar del otro. ¿Sí? Es decir, que sería la dimensión que acompaña al significante, que carece de significación y que tiene la propiedad de escaparse a esa nadificación que produce el significante en el mundo. Bueno, en relación a esto que les decía, ¿no? Que Lacan insiste en esto de que la voz no está ligada a ninguna materialidad sonora, hace todo un juego en relación a tratar de dar cuenta de cómo nada tiene que ver con el aparato auditivo, ¿no? Pero al mismo tiempo, como todo lo que hace Lacan, ¿no? Que a la vez que usa algo para descartarlo, al mismo tiempo lo afirma, se sirve, digamos, de la analogía del tubo auditivo justamente para dar cuenta de la estructura de vacío en la que se localiza la voz. Y hace también después todo un tratamiento en relación, digamos, más articulado al costado del super yo, en el tratamiento que hace, digamos, del shofar, ¿no? Como la renovación del pacto y la cuestión del cuerno como también el recorte de un vacío. Eso va como por otro, a mi criterio, como por otro carril. ¿Me siguen hasta acá? ¿O es muy ¿sí? Bueno, entonces, para no quedar mal con el matrimonio, me fui a buscar en Agamben, que me acordaba de, ¿vieron El lenguaje y la muerte? Bueno, en El lenguaje y la muerte, ahí trabaja un montón el tema de la voz, en la potencia del pensamiento también, pero me parecía como que ahí estaba un poquito más desplegado, y traje unas ideas que me parece que están buenísimas, porque son en ultra consonancia con lo que, con la lógica que Lacan le quiere inscribir al objeto voz, ¿no? Agamben va a decir como que la voz es el Schister por excelencia.
¿no? Y que justamente es lo que muestra que tiene lugar el lenguaje, que remite a la instancia de discurso, pero que es puro vacío de significación, ¿no? Es una intención de querer decir, pero que sin que se produzca ningún significado. No es sonido, tampoco es significado, es una dimensión inaudita que señala el puro lugar de la instancia del discurso. Dice Agamben, una instancia del lenguaje sin significado. Y lo interesante es que esta diferencia que hace él entre el decir y el mostrar, y hace una diferencia entre la voz con mayúscula y la voz con minúscula, ¿no? La voz con mayúscula me parece que es la que nos permite aportar a cómo Lacan entiende la voz, ¿no? Porque es una voz que no tiene voz, es una voz sin sonido, es una voz que ya no es voz, que todavía no llega a ser, ¿no? Que constituye la dimensión negativa del lenguaje, y que es pura negatividad del lenguaje. La voz es el no lugar de la voz, ¿sí? Entonces ahí Agamben también opera con esta idea del vaciamiento del vaciamiento sonoro, por un lado, y del vaciamiento del significado, como instancia del discurso. Y como pura alteridad significante. Dice Agamben, la voz es lo que se quita en el decir. Por eso este lugar de alteridad, que aparece como el otro costado eje, me parece a mí como para entender un poquito la cuestión de la voz en Lacan. ¿Se acuerdan que Ginebra, cuando hacía referencia a Yahvé, ¿no? A que este era un dios autoritario, cruel, despótico, ¿no? A ella dice, es la voz de la ley ante la cual todos son culpables, es una palabra que nadie oye, pero que resuena en el firmamento y respira en las almas de los vivientes. Más allá del sentido poético que ella le imprime a esta lectura, me parece que lo que lógicamente insiste es una voz que no tiene sonoridad, una voz que no se oye, pero que está presente. ¿Vamos por acá? Bueno. Entonces, otra referencia que tomé para pensar esta dimensión de la voz, al menos como para acercar un poquito, como para recortar los sentidos que se arriban, digamos, a la idea de voz, ¿no? Tenemos esta cuestión de la alteridad, el quitarse la voz como sonido, la idea del vacío en el otro. Entonces me fui a las místicas, pero a un pasaje chiquitito porque las chicas son expertas en las místicas, así que ustedes me corrigen, por favor, porque por ahí estoy diciendo cualquier paparruchada. Bueno, lo que encontré es que este modo de hablar en las místicas, ¿no? Más allá, digamos, de esta técnica en relación a la palabra, sino que el arte de hablar, Dessertó lo llama o allí lo localiza como este modus loquendi, que sería el arte de hablar. Y que de alguna manera este arte de hablar intentaría como conciliar como dos tendencias tal vez un tanto opuestas, ¿no? Ustedes me dicen, chicas. Parece ser que en la tradición grecorromana, ¿no? La cuestión que predominaba era el mutismo absoluto, ¿no? El silencio, el habla nada, ¿no? Esta cosa de que en el encuentro con Dios no había lugar para la palabra, para el lenguaje, puro silencio.
Dice de Certeau que en el siglo XVI aparece como la necesidad a partir de la revelación de socializar algo en orden al decir. Entonces aparecería este arte de hablar definido como un modus loquendi que intentaría como conciliar, por un lado, la tradición del mutismo de donde nada habla, con este tratamiento particular, ¿no?, que las chicas han desarrollado en su artículo respecto a el tratamiento que hacían las místicas con la palabra, ¿no? Entonces me parece que también acá aparece algo del orden, ¿no?, del quitarse la voz y del agujero, ¿no?, en relación a este modo de hablar, ¿no?, donde se busca una concordancia entre el infinito y la lengua, y dice, ese tratamiento con la palabra, dice, donde se escucha una voz que no acaba de comenzar, ¿no?, una voz que es intención, pero que no termina de significar, que no termina de decirse. También aparece esta idea que en el acto de habla lo que habla es el espíritu, y Juan de la Cruz dice que es el locutor o lo que habla, también como pura alteridad. Este perpetuo deslizamiento de las palabras hace lo que le quita su estabilidad de sentido, es decir, hacia el vaciamiento del sentido, y hacia la referencialidad, hace de la frase mística un artefacto de silencio. Entonces, me parecía que desde el costado de la voz también se podía ubicar este lugar de vaciamiento, ¿no?, y de un tratamiento del lenguaje que apunta a una voz que no se dice, que no termina de ser, que no termina de significar, y que es puro vacío y pura alteridad. Digo yo, no sé. Dice, la paradoja de la manera de hablar es una producción de una lengua en el campo de una tensión en la que todavía no habla, ¿no? Esta cuestión de la intención que no llega a ser. Bueno, retomando a las chicas, a Juli y a Ro, en el artículo de nuestro libro, tomamos esta idea de cómo, ¿no?, a Lacan entonces le interesa el lenguaje de las místicas, sobre todo por el tratamiento que hacen del agujero, ¿no? Y que de este modo nos permite, digamos, bajo esta lógica, ubicar a las místicas del costado femenino, y del costado del dicho mujer, ¿no?, y del no todo. Bueno, con esta idea que si ubicamos del lado femenino a las místicas, al dicho mujer, a la mujer que no existe, también hablamos de una lógica en relación al discursiva que sostiene un hablar sin autor y sin referencia. ¿Se acuerdan cuando les comentaba la vez pasada que Ginebra hacía esta oposición entre la oralidad y la escritura, ¿no? Y decía que la oralidad quedaba de lo masculino y patriarcal porque encriptaba, porque encasillaba, digamos, en la palabra, y remitía directamente a un autor, mientras que ella ubicaba del lado mujer, del lado femenino, a la oralidad, al discurso oral como un discurso sin autor, decía ella también. Digo, ¿no?, como por distintos lugares vamos llegando más o menos a puntos semejantes. Bueno, otra articulación, digo, que viene como dando vueltas en las ideas que venimos trabajando, es cómo Lacan vincula, por otro lado, al S de abarrado con la mujer tachada, ¿no? En el seminario 20, sí, en el seminario 20 dice, si con ese S de abarrado no designa otra cosa que el goce de la mujer. El S de abarrado es aquello con lo que la mujer está intrínseca
intrínsecamente relacionada. En tanto la no puede decirse, de la mujer nada puede decirse, con lo cual su relación con el S de abarrado es porque no toda es. Tanto el na no puede decirse, la mujer como toda, sino que además, digamos, su emparentamiento con el S de abarrado estaría bajo esta relación en la cual le falta el significante que represente al sujeto. Compartiendo entonces la incompletud y la inconsistencia del orden significante. Del lado femenino entonces se trata de un todo fuera de universo que se lee de inmediato como el cuantorno todo. En el atolondra dicho dicen tanto nada existente se limita a la función, no se puede asegurar que sea un universo porque ellos no todas son y ninguna toda es. Creo que dice algo como me aparece ahí barrado. Es decir, que desde un costado lógico podemos emparentar, ¿no?, el S de abarrado y la mujer barrada. Y Lacan ubica ahí también al goce de la mujer. Bueno, entonces, pensaba que podíamos ubicar a estos términos que venimos planteando como desde la lógica del no todo, ¿no? Que son términos, me parece que desde la misma lógica plantean cosas distintas, ¿no? Como modos distintos, pero que representan la misma lógica, que es la de la alteridad, el vaciamiento, el trabajo con el ex nihilo, con la operatoria, con la inconsistencia del otro. En ese punto a mí se me ocurría que por ahí, desde la lógica, se podía encontrar esta relación entre la mujer barrada, el objeto A, como voz. Entonces, el gozo quedaría, digamos, siguiendo esta lógica de la inconsistencia del otro, o la lógica del no todo, digamos, me parece que eso es lo que atraviesa claramente estas ideas, ¿no? Poder ubicar, como hipótesis al menos, el goce como aquello que devela que el SDA no es todo, que es impuro, que es el lugar de la serpiente que inscribe que no hay otro del otro, que no hay garantía, que el no ser no es todo, que es un lugar vacío en la función significante como una edificación. Y que ahí Lacan ubica el lugar del ser. La voz como objeto sería el vaciamiento de la materialidad sonora, la resonancia en el vacío del otro como lugar de la garantía, solidario del objeto A como resto irreductible a la simbolización en el lugar del otro. Pura alteridad del decir, dimensión inaudita que indica el puro tener lugar de la instancia del lenguaje, sin significado, vacío de sentido, siguiendo a Agamben. El arte de hablar de las místicas, como lo que habla como pura alteridad, es el espíritu el que habla, con un deslizamiento de las palabras hacia un vaciamiento de sentido, donde el lenguaje opera como agujero con el vacío de sentido. Una voz que no acaba de comenzar, artefacto del silencio, versión del nada habla. Y la mujer como no toda, como fuera del universo, que podría ser homologable al lugar desde donde se dice que el universo es un defecto en la pureza del no ser. Entonces esto se me ocurría que del lado femenino podíamos ubicar, tal como más o menos Lacan ubica en las fórmulas de la sexuación, a la voz como objeto, a la mujer, al arte de hablar de las místicas, al S de abarrado y al goce de la mujer, cuando Lacan dice que está en íntima relación con el S de abarrado. Bueno, no sé qué hora es. Y media, 20. ¿Cómo? 8:30. Ah, falta, listo. Pensé que, me apuré porque pensé que no. Bueno, hasta acá lo de la voz. Después tengo otra cosa chiquitita para comentarles, que no tiene que ver con la voz, pero que sí tiene que ver con los aportes de Ginebra. Espérense.
Bueno, ¿se acuerdan cuando ella decía que, bueno, que en este Dios que es mujer y hombre a la vez, ¿no? Que hacía una diferencia entre el Elohim y Yahvé, y decía que el Elohim era un Dios múltiple, ¿no? Y que ella sostenía esta idea de que cuando le dice a Adán, vayan y no sé qué, digamos, y póngale nombre a las cosas, no sé qué lo que le dice, que lo nombra en plural, entonces como él es un Dios plural y crea a Adán a imagen y semejanza, entonces, dice ella, Adán es nena y nene al mismo tiempo, ¿no? Digamos, por deducción lógica y por referirse a Adán en plural, dice ella, entonces Adán y Eva son hombre y mujer al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual decía ella que en esa, que era como la primera versión de la creación, en esa primera versión, entonces, Adán era andrógino. Bueno. En el seminario 14, en la clase del 24 de mayo de 67, creo que es una, no sé si es no es la última, pero es una de las últimas clases del seminario 14, está esta cita donde Lacan se refiere a esto mismo, es decir, que podemos decir que es una lectura tal vez bastante compartida, ¿no? De entender, digamos, este momento de la creación bajo estos términos. Ahí dice Lacan, ¿no? No hay más bella ilustración para hacer sentir lo que estoy articulando que la que se nos da en el libro sagrado, en el libro único en la Biblia misma. Otra vez, digamos, insiste, digamos, con la referencia a la Biblia. Si se han vuelto sordos a su lectura, vayan al nártex de lo que se llama la iglesia de San Marcos en Venecia. En otras palabras, la capilla ducal no es más, pero su nártex vale el viaje. En ninguna parte puede ser expresado con mayor relieve, en imagen, lo que hay en el texto del Génesis. Y entre otras, verán allí, debo decir que sublimemente magnificada, lo que llamaré esa idea infernal de Dios, cuando del Adán Cadmón, de aquel que puesto que era uno, tenía entonces que ser los dos. Era el hombre en sus dos caras, macho y hembra. Está bien, se dice Dios, que tenga una compañera. Lo cual no sería nada aún si no viéramos que para proceder a esta adjunción, tanto más extraña cuanto que parece que hasta entonces el Adán en cuestión, figura hecha de barro rojo, se las había arreglado muy bien sin ella. Dios aprovecha de su sueño, ¿se acuerdan que cuando duerme le saca la costilla? De donde moldea, nos dice, a la Eva primera. Es decir, que acá Lacan vuelve a esa referencia en el Génesis, donde Adán era Adán y Eva, ambos juntos, pero haciendo particular hincapié en esto que sería la segunda creación, porque la primera creación es a imagen y semejanza, y es el Elohim, este Dios plural. Mientras que la segunda, que es la de Yahvé, es la que parece, dice Ginebra, Dios se olvidó de lo que había hecho y parece que se había olvidado de Adán y lo crea Adán, ya no a imagen y semejanza, sino a partir del barro, y crea a Eva de una costilla. ¿Se acuerdan que aparecía en Ginebra esta idea de que el hecho de que apareciera de la costilla era para que fueran diferentes, porque si no se aburrían, que no le podía crear un semejante, que tenía que ser alguien diferente? Bueno, ¿acaso puede haber allí una ilustración más cautivante de lo que introduce en la dialéctica del acto sexual
ese hecho de que el hombre en el momento preciso que viene suplementario a marcarse en él la intervención divina, resulta en adelante tener que vérselas en tanto objeto con un pedazo de su propio cuerpo, sin hacer un desarrollo exhaustivo. Lacan en esa clase lo que va a estar explicando a partir de sostenerse en esta metáfora o en la referencia a la Biblia, de lo que está hablando es de la extracción del objeto, ¿no? Dice, cuando digo que el objeto A se encontrará siempre y necesariamente un compañero sexual, vemos surgir acá la vieja verdad inscripta en el Génesis, el hecho de que el partener figuraba en el mito como la costilla de Adán, como el objeto A, ¿no? Entonces dice que justamente a partir de acá, sigo con la clase del seminario 11, la ley del acto sexual, en su dato crucial, el hombre castrado puede ser concebido como nunca pudiendo alcanzar más que ese complemento, ¿sí? Es decir, que me parece que Lacan acá se está sirviendo de este pasaje del Génesis para hablar de la extracción del objeto y de la imposibilidad de la relación sexual. Y que justamente la constitución del objeto como resto es que hace imposible el encuentro con el otro. Entonces, esto les quería mostrar. ¿Vieron que dice ahí la iglesia de San Marcos de Venecia? Bueno, una cosa es la iglesia de San Marcos de Venecia y otra cosa es el nártex. Pero fíjense cómo en las dos referencias que él hace, ¿no?, de esas obras, una que es la de la capilla ducal, es como toda la parte, digamos, de las arcas de la entrada, y la otra es un fresco que hay en la capilla de San Marcos. Pero de donde lo que está diciendo me parece justamente esto, ¿no?, de cómo estas representaciones de Adán y Eva aparecen indiferenciadas, ¿no?, como andróginas. Entonces a mí se me ocurría que, por ahí es un delirio, pero bueno, queda entre nosotros. En la primera creación estaría, digamos, esta figura de Adán y Eva, imagen y semejanza, ¿no?, que podríamos equiparar a que los dos hacen uno y que hay complementariedad, y que en la segunda creación, a partir de la costilla, ¿no?, que esto que metaforiza Lacan como la extracción del objeto, hasta donde más o menos entiendo, ¿no?, justamente la segunda creación nos podría servir para ilustrar metafóricamente que Dios inscribe la ausencia de relación sexual y la imposibilidad de complementación entre los sexos. Que la serpiente haría de un Dios un otro barrado, que instaura la otra escena, y el pecado. Bueno, no sé. Se me ocurre. Eso es todo. Buenísimo, Pauli. Espectacular. Espectacular. El autor que, para volver así más a la tierra, terrestre. Hablando de los cielos. Claro, el psiquiatra, que yo recién estaba viendo que Lacan lo cita, pero para otras cosas, sobre todo en la tesis sobre Aimé, es Kramer, que tiene el artículo sobre las alucinaciones en los sordomudos de nacimiento, ¿no? Para terminar de convencerse que la voz no es el sonido. Digo, bien en el llano. Se llama Kramer, lo tengo en francés, cualquier cosa. A propósito de las alucinaciones en los sordomudos de nacimiento, hay casos donde se les contestan por escrito, ¿no?
usted dice que, por ejemplo, cosas así aparecen, ¿no? En los interrogatorios. Usted dice que usted escucha gritar príncipe. ¿Quién grita? Es un llamado, dice el paciente. No lo he escuchado, he leído los pensamientos. Pero usted ha dicho, se grita príncipe, emperador. ¿Cómo se puede escuchar por todos lados? Él es el príncipe, él es el emperador. ¿Quién dice eso? Yo lo escucho por todos lados, dice. Estoy traduciendo así a la chacota, porque francés más o menos. Desde que era niño. Pero ¿cómo puede, le dice el interrogador, escuchar? Porque habitualmente usted no escucha nada. Y ahí el paciente dice, yo no lo escucho. Los pensamientos. Otra vez, Mari, porque se Sí. estiró el sonido, no se entendió. No, yo no escucho, hasta ahí llegamos. No lo escucho, dice él, cuando lo acorrala el interrogador. Dice, ¿cómo puede ser que usted diga que lo escucha? Que escucha que le dicen, él es el príncipe, él es el emperador, si usted nunca escuchó. Porque es sordomudo de nacimiento, ese es el dato interesante. Todo esto es por escrito. Dice el paciente, las preguntas son por escrito. Y él dice, yo no lo escucho, son solamente los pensamientos. O sea, cuando lo apuran, dice, yo no lo escucho. Porque hay Marianés, hay una lectura muy distinta, no se puede pensar que, claro, es un error de la psiquiatría. Son alucinaciones, son las famosas alucinaciones que no son sonoras, pero son auditivas. Él necesita decir que lo escucha por la genialidad. Después cuando lo acorralan dicen, no es que lo escucho. Bueno, hay un montón de casos recabados por este psiquiatra. Es un psiquiatra psiquiatrón, ¿no? Se llama Kramer, y el artículo es Los sordomudos alucinados. Como para terminar de convencerse que no es la voz, es el sonido. Y él empezó estudiando con esta gente, trabajando con esta gente en la Can Psiquiatría. O sea que tiene... Claro, porque decir alucinaciones auditivas no puede ser. Es una discusión enorme esa, ¿eh? Desde los viejos alienistas. Claro, porque auditiva la alucinación no entra por el oído, es un tema de pensamiento, decían, es una alteración del pensamiento. Nunca, no está el sistema sensoperceptivo afectado. Ya es una vieja discusión, está mal dicho decir alucinaciones auditivas. Y tampoco, mira, es una polémica. Una polémica re vieja. Pero son voces. Los pacientes le llaman voces, eso es interesante, ¿o no? Interesante, sí. Que le pasa hasta los sordomudos. ¿Vos sabés que? Sí. No, dale. No, porque quería volver con Paula, pero dale. Sí, para seguir con Paula, nada, un aporte que por ahí me parece que va en ese sentido. Yo estaba buscando, hay momentos en donde a partir del buscador, ¿no? Tendría que volver a leer, por lo menos en el seminario 18 y en el 17, donde también se reenvía al Eclesiastés, Lacan, y está ahí indicación tan enigmática que ha pasado como mandato de goce. Sí, sí, el Dios que ordena gozar. Sí, que dice que lo articula en el Eclesiastés, que el super yo, ¿qué dice el super yo como voz? Si lo pudiéramos pensar, ¿qué dice? Dice goza. Y lo que en un artículo de Harold Bloom, en un libro que se llama ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Pues yo te escuchaba y me resonaba. Hace un análisis del Eclesiastés y dice que es el libro más nihilista de la Biblia, ¿no? ¿Y qué hay en este texto? Es el que dicen,
acá ya no queda ninguno de mi generación que escuchara la Biblia de Vox Dei, ya no hay más, yo soy la más grande. Vox Dei hizo todo un tema con el Eclesiastés también, ¿no? Es el texto donde habla de que hay tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo de matar y tiempo de vivir, tiempo de sembrar y tiempo de recoger, tiempo de buscar y tiempo de perder, ¿no? Y parece ser que del Eclesiastés el mensaje más potente es que todo es vanidad, todo es vanidad, pero en el sentido que vos marcabas de lo efímero, ¿no? Entonces el escritor, que es un anónimo, como varios escritores de la Biblia, creo que, no sé si todos son anónimos, ¿no? O sí, algunos son adjudicados a cierto, hay toda una discusión de quién escribió cada libro. La recomendación, digamos, que saca, se los digo así, en una reducción ultra simplificada, es que como todo es vanidad, lo que queda es disfrutar de los bienes presentes. Venid pues, dice, esto lo cita Harold Bloom, disfrutemos de los bienes presentes, gocemos de las criaturas con el amor de la juventud. Y un párrafo que cita Lacan es que el único consuelo para el hombre, ¿no? Como no le queda otra, acá está lo del polvo venimos y al polvo vamos, por ejemplo. Claro. ¿No? Mirad Sí. los lirios del campo, con la otra frase de la Biblia ya tan, mirad los lirios del campo, que no necesitan nada, solamente están ahí, viven y gozan, es del Eclesiastés. Del polvo venimos, al polvo vamos, es del Eclesiastés. Por eso dice Harold Bloom que es nihilista. Claro. Con Sí, y esto la nadificación. Que vos traes en relación a gozar de los bienes, también es esta otra pata, ¿no? que tomamos nosotros de la traducción del término goce con la idea de usufructo, ¿no? Y después toda la cuestión de la plusvalía, digamos, como poder apoyar ahí otra dimensión del goce. Claro, claro, claro. Entonces, en función de que lo único que queda es el abismo, porque vamos de una nada a otra nada, entonces es genial esto, porque es la Biblia, es tradición hebrea esta, ¿no? Que después, medio, no sé cómo pasó a la cristiana, pero bueno. Hay un parrafito en relación al goce que Lacan levanta ahí en estos dos seminarios, en el 18, en un discurso que no sería del semblante, y en el 16, que es: ve entonces, come tu pan con alegría. Esto es como el consuelo, el único consuelo para el hombre, dice el Eclesiastés. ¿Cómo está la nadificación, ¿no? Y el defecto en la pureza del no ser, acá también. Por eso me hizo acordar lo que vos trajiste. Tal cual, tal cual. Y entonces come, metaforizado en estos términos también, ¿no? Y bebe tranquilamente tu vino, porque a Dios ya le agradaron tus obras, que tu ropa sea siempre blanca y nunca falte el perfume en tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. Ahí estaría el super yo que dice que dice goza, como mandato de goce. ¿No? Esa sería la sabiduría. Imposible al mismo tiempo. Claro, porque él dice que es imposible, porque el amor es obstáculo al goce también. Eso es Lacan, no el Sí. Bueno, y que todo esto es una recomendación, digamos, del autor del Eclesiastés, porque no hay ciencia ni sabiduría en el abismo a donde tú irás. O sea que lo único que te queda es, como los lirios del campo, gozar y gozar de la mujer que ahí estaría la nadificación por un lado, ¿no? Dice que y el recupero. Y el recupero, todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad, también es una frase del Eclesiastés.
que me parece que por lo menos esta lectura va en la dirección, es otra metáfora extraída del Antiguo Testamento que va en la dirección de esto que vos planteás como una forma de impureza, el goce Tal como cual. una forma de impureza, y una voz, en el caso de Eclesiastés, una voz que manda a eso. Exacto. Sí, la impureza y la idea de que una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Que una es efecto de la operatoria de la otra, ¿no? Todo el tiempo, están articulados. ¿Cómo sería la metáfora acá? No sé, habría que pensarlo un poco más, ¿no? Bueno, ¿cómo quedaría como efecto? Sí. No, que mientras Pauli hablaba de la voz, yo pensaba y en el vaciamiento de lo sonoro, y cómo en ese lado de, si sostenemos como venimos sosteniendo que las fórmulas se tratan es como un tratamiento del lenguaje que hace Lacan para el psicoanálisis, digamos, está estableciendo el lenguaje para el psicoanálisis, digamos, ¿no? Como en función de una lógica de la cura, pensaba esto del vaciamiento de la voz, como de ese lado va eso bueno, le saca lo sonoro, que es la materia, lo que le da consistencia a la voz, tal como la entendemos. Y pensaba si no se podía, en términos de puro lenguaje, entender como en términos gramaticales también, como lo que se llama voz pasiva, voz activa, que no tiene que ver con la materialidad sonora. No sé si Lacan en algún momento lo refiere a eso, pero la voz pasiva y la voz activa tiene que ver con un modo de decir, viste que te hacen, cuando estudias, sobre todo cuando en la escuela, viste que te hacen pasar de voz activa a voz pasiva. Cuando estudias un idioma, lo mismo, viste que te enseñan a... Sí, ¿no? Sí. No sé. A mí sí, puede ser, también lo pienso, creo que es el gerundio, ¿no? Porque, digo, siguiendo un poco la lógica que también trae Agamben, ¿no? Como algo que empieza pero no termina, algo que está haciendo pero que no llega, ¿no? Como que no termina de ser, como que está en camino a, también. Me parece que está esa idea. Pero me parece que no hay que, como que no hay que perder de vista el lugar de pura alteridad en el decir. Porque es lo que se escapa al decir. Yo no estaba pensando que se trabaje como voz activa y voz pasiva, sino como que ahí voz, cuando en gramática se dice voz pasiva, voz activa, voz no tiene que ver, es como un... Sí, te entiendo, es un modo. No sé ni cómo decirlo, porque no sé de como eso. Un modo. Cuando los escritores, en escritura, los literatos, cuando hablan de la voz del escritor, tampoco. Claro, es... Tampoco. La polifonía que estudia la lingüística de la enunciación tampoco tiene que ver con... Claro, la polifonía, por ejemplo, cuando yo digo, el marido dice no pudo dormir en toda la noche, y la mujer dice, no, sí, seguro que no dormiste, pero sin embargo roncaste, ahí hay varias voces, o sea, ella asume. Eso es polifónico para Claro. la enunciación. Asume un enunciado que no es es de la voz del otro, ¿no? Lo hace como propio, pero con el pero lo contradice, y hay dos voces, es que es la maniobra de la ironía. Claro, claro. Interesante, ¿no? Pues se produce un sentido afirmando lo que el otro dice para cuestionarlo. El irónico, sí, seguro que vos no dormiste nada, pero ¿cómo roncaste? ¿No? ¿Qué está diciendo? ¿Le está diciendo estoy de acuerdo con que no dormiste? No. Y a eso le llaman varias voces, el interjuego de varias voces. No tiene nada que ver con el sonido. No. Es lingüística de la enunciación.
Sí, además, Lacan hace hincapié, digamos, también como para despejar el tema del sonido, que la voz está presente tanto en lo que se dice, como en lo que se lee y en lo que se escribe. Entonces, ahí se te borra la cuestión del sonido. Se sustrae. Se sustrae. Lo que se dice, pero lo que se dice no existe sin la voz. Como, claro, porque es efecto de la cadena significante. No hay voz sin cadena, no hay cadena sin voz. En lo de Agamben, lo que trajiste de Agamben es la voz como puro tener lugar del lenguaje, como ¿no? Gister dice, como Gister mayúsculo, le dice, no sé, como claro. preponderante, una cosa así, como la voz como instancia del discurso, como claro. El tener lugar el lenguaje, pero como vacío, digamos, como claro. Instancia vacía de sentido y de voz al mismo tiempo. ¿No? Por eso él hace diferencia entre la voz con mayúscula y la voz con minúscula. Claro. La voz con mayúscula de Agamben es la que podemos como articular a la idea de voz en Lacan, que es una voz que muda, una voz que se quita en el decir. La pura alteridad a la cadena significante, ¿no? Lo que se resiste a la acción de lo simbólico. Sería lo que sostiene como el decir, pero que no, desde donde se dice, pero no sin materialidad. Sí, como el lugar de no hay metalenguaje, lo pienso también, ¿no? Como que no hay otro del otro, también es el lugar que inscribe la voz, ¿no? La imposibilidad de autorreferencia, de que el lenguaje se refiere a sí mismo, por eso está afuera. Sí, está sí, afuera, o que alguien pueda nombrarse autor de lo que dice, también, por lo que también una de las vertientes que vos pusiste era algo así, ¿no? Claro. Como, incluso cuando vos traías lo de las místicas, viste que desertó, no sé por dónde anduviste, pero que cuando habla un par de capítulos. Cuando habla de Santa Teresa de Ávila, él dice que Santa Teresa se entrega al hablar, como si se entregara a la voz de Dios, y ella es como si fuera su... No es ella la que... por eso viste que dicen es el espíritu el que habla, ¿no? Como que hay una alteridad ahí puesta en juego también. Sí, por eso incluso la escritura tiene que ver con el éxtasis, o sea, es en estado de éxtasis. Claro. No está ella. Sí, tal cual. Buenísimo. No, y esto que Desertó lo llama como el artefacto del silencio en las místicas, ¿no? Como toda esta lógica puesta como al servicio de hacer un agujero en el lenguaje. De lo que no se puede decir, porque en realidad ellas empiezan a escribir, al menos hasta donde ahí trabaja este hombre, en función de que ellas sostenían un encuentro con Dios por fuera de la pastoral, digamos, de la interpretación o de la revelación de lo divino en los padres de la iglesia, como ellas planteaban un encuentro directo con Dios y las empezaron a perseguir, y entonces les empezaron a exigir que den cuenta de esos encuentros. Y ahí es donde se ven empujadas, menos de Santa Teresa es así, a otras directamente las quemaron, pero a Santa Teresa hay una que se llama... Uy, se me borró. Bueno, no me acuerdo. Pero a Santa Teresa sí, le empieza a escribir por eso. Y cuando describe Desertó es que se entrega como en éxtasis, se entrega como a dar cuenta a través de la escritura de
de lo imposible de decir en este modo de escribir, digamos. Por eso también es un aparato de silencio, porque se está transmitiendo algo que no se podría decir. Exacto. Sí, sería como, ahí otra vez también, me parece como toda la lógica de la raíz de -1 que Lacan trabaja con el SDA. Me parece. Como esa lógica puesta en juego de distintas maneras. ¿No? Como, me da la impresión esto, ¿no? Como que son distintas maneras desde distintos lugares, distintos conceptos, hablar de la lógica de la inconsistencia del otro, del no todo, que comparten esa lógica, pero son distintos. Pero es como si atravesara lo que, como las categorías, yo no lo estoy hablando sin poder argumentar demasiado, pero como si tomara todas las vertientes posibles del lenguaje, ¿no? Como la voz, la lógica, el sentido, y va como trabajándolos en la línea de la inconsistencia, del no todo, del agujero, ¿no? Todos los diferentes elementos que pueden... Sí, sí, total, porque vieron que él pone, ¿no? Del lado femenino pone el objeto A, pero yo creo que si uno se pone a estudiar el resto de los objetos, nos vamos a encontrar con lo mismo. Si uno se por la lógica con la lógica esta, ¿no? Quería hablar Claudio. Yo quería agregar algo que estoy leyendo en el libro de Miller. Por eso es muy sutil la diferencia. Es tremendo. Que se llama Del síntoma al fantasma, ya lo tengo por el tema de la ética. Paula, vos decías en una filmina ahí que el no ser es el no todo, no abarca todo el universo, algo copié, ¿no? O lo que sí. El significante mata la cosa y hay pero algo no toda. que se resiste. Claro, hay algo que se resiste a toda modificación del significante. Vos sabés que Miller habla esto como dice que es lo que se escapa, lo que está por fuera del significante. Miller dice que no todo es esto de que está por fuera del significante, pero lo pone como del lado del goce. Hace así, Miller hace ese mismo movimiento, pero lo pone como si estuviera por fuera del lenguaje. Claro. Como si fuera una entidad biológica, lo pone por fuera, no lo pone porque que se resiste. Es un problema igual ese, porque... Y hay otra versión que me parece Miller lo hace, que dice que habla del Éxodo del Antiguo Testamento, que dice que Jehová, dice Jehová Dios, dice, incluso yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Jehová es mi nombre para siempre, y este es mi recordatorio para todas las generaciones. Y Miller toma esto como diciendo que la esencia es Dios. Dice, para siempre significa que la esencia y carácter de Dios nunca cambiará, no que nunca cambiará su nombre. O sea que los nombres pueden cambiar, pero él dice que la esencia es uno, que es el Dios este. O sea que puede haber... Bueno, pero me parece que sin entrar en... la vuelta. No me voy a poner a pelear con Miller, pero me parece que está como dejando por fuera todo el tratamiento que hace Lacan del nombre de Dios. Entonces, que no lo trates por arriba porque me parece que la está pifiando. Esto está en el seminario 7, yo estoy trabajando en el seminario 7. Y el libro es este de Miller, que trabaja todo el seminario 7 y habla de esto de que no todo es lo que está por fuera del significante. Y ya se hace la pregunta. Claro, pero ese efecto del significante. Claro, por eso digo, ese es el problema, porque de hecho si se piensa algo que se resiste a la nadificación del significante, como en la lógica de que Alfredo siempre hace el cuadrito de hay 30 menos 29 queda 1, y no se cuenta con no hay realidad prediscursiva, podría ser que se caiga como a otra ontología. Pero la idea del no ser, como el no ser del no todo, como lo presentabas vos, Pauli, algo que se resiste a la nadificación por el significante, pero que es de materialidad del lenguaje. Claro, ese efecto es operatoria. Claro, que lo que limita es
es como lo que queda limitado es el no ser, del no todo también, como de otro ser, pero lo que pasa es que si no te quedas ahí, se puede ir rápidamente a que si algo se resiste a la nadificación del significante, hay algo prediscursivo, como lo que no entra a la lógica significante. Es un pero ahí problema habitual. Lo que no entra en la lógica de Miller sería previo, en la lógica que seguimos de Lacan es efecto. Claro. Sí, tal cual. Y ahí se abre todo como esta vertiente de lo que por ser efecto, pero ser límite al no ser, termina siendo potencia, ¿no? Porque yo pensaba, la voz son como potencias en el sentido de la lógica de los vacíos que generan, porque la voz termina como cayendo del lado como de, pensaba, esto que de ser potencia de decir, no es sonido, no es, ¿no? Pero es como sostén del decir. Y además, en términos, digamos, en esto de términos de subversión del sujeto, está esta cuestión que vos decís, Ro, de la potencia del decir, pero también del ser, en relación al goce, que no es poco, digamos, ¿no? Claro, para como lo plantea Lacan. Claro. Que el oigo sentido, como él trabaja, digamos, Jouissance, en relación al super-yo. Es terrible, es un rompecabezas que hay que hacer con Lacan para llegar a esto. En los nombres del Padre, en la clasecita de los nombres del Padre, ahí está claro que los nombres de Dios son varios, la voz, no me acuerdo cómo lo plantea, pero la voz es el objeto en donde más radicalmente aparece sin velo el deseo del otro. Está del lado del deseo del otro. Tal cual. La voz. Sí, en el seminario 10 dice algo así. Goce y deseo, fíjense que en Lacan tampoco es que estén, es una, dirían nuestras compañeras de Apola, ¿sí? Una banda de Moebius, digamos. No son opuestos, no son conceptos uno opuesto al otro, están articulados y bueno, hay que pensar muy bien cómo. En el seminario 10 creo que dice algo así, como que No, quédate, que la estamos pasando bomba. ¿Viste cuando te querés ir y no te dejan? Quédate que todavía falta lo mejor, Claudia. La torta, fíjate que ahora viene la torta. Ahora en un ratito explicamos todo. Sí, lo mismo. Ya se aclara, ya se aclara. Igual me voy a escuchar el audio, después me lo paso. Chao. Esto, en el seminario 10, en relación a lo que decís, Mari, dice algo así como que la voz emerge cuando el deseo del otro se constituye en mandamiento. Ajá. Bueno, porque ahí está toda la cuestión del super-yo, del vociferar, y hace todo, digamos, el con que el manda goce, el pacto con Abraham. Y el que manda goce en el otro, en el Eclesiastés, en el otro. Claro, ahí está la articulación. Por ahí venía. Ese es otro camino. Sí. La autopista. Y después para seguir sumando al despiole, yo estaba leyendo un libro que se llama Generar a Dios, donde trabajan a partir de como que lo que genera a Dios es la enunciación, y después se continúa todo el problema si Dios se genera como si fuese adentro o afuera, ¿por qué adentro de una mujer? Y bueno, lo que queda como en un lugar de generatriz es como la enunciación, ninguna otra cosa, y que ni siquiera se sabe muy bien qué se dijo, pero bueno, no sé si llega al problema de la voz porque todavía no sé si el problema de la enunciación es lo que se enuncia, o si que por ahí también va al mismo lado, al asunto de la voz como... Sí, más por el lado del fiat lux, como lo vimos. Claro, pero eso tenía un contenido, digamos, claro. algo que se dijo. Sí, pero está el acto de decir.
Claro. como alteridad. En la lingüística de la enunciación es así. Por eso la ironía se muestra bien, que lo que se dice, que es el enunciado, si se dice irónicamente, ¿no? Ahí está la voz. La diferencia enunciado-enunciación bien patente, ¿no? Y no es por el sonido, es porque tiene la estructura de la ironía. Lo que pasa que es lo más antiintuitivo que hay. Yo no sé, cuando empecé a tratar cuando me di cuenta que cuando decíamos la voz, no decíamos algo que se oye. Es como... Es en contra del sentido común. Claro, Sí. es lo más antiintuitivo que alguien te puede proponer. Entonces, Sí, le das y vuelta, le el das problema vuelta, le das vuelta y... es que lo llama voz. Le podría haber puesto otro nombre. Sí, pero estamos siempre en la misma. Pero yo cuando empecé con este embrollo, con las alucinaciones de los sordomudos, por eso se los traje, porque a mí eso ya me cambió. Hace como 30 años, gracias a Graciela Napolitano, que le encantaban los textos de psiquiatría del año del pedo. Sí, claro. Pero ya si aceptás que es digamos, un hecho científico, que los sordomudos tienen alucinaciones, entonces a partir de ahí hay que empezar a pensar. Bueno, por eso Lacan la ubica en el pisito de abajo del grafo del deseo, porque es intrínseca a la cadena. Claro. ¿El de abajo lo ubica o arriba? No, arriba. Abajo. Arriba, con Abajo, en el de arriba, pero abajo del SDA barrado. Pero entre la primera y la segunda cadena. Sería. En el entrepiso, Eso. Claro. Pero bueno, cuando uno lee... Enfrente del deseo. En el lugar de los agujeros. Claro, Enfrente del deseo. Cuando uno está leyendo un texto, ¿cómo se puede pensar ese texto que uno lee sin la dimensión de la voz que sostiene el encadenamiento de lo que se lee? Y uno está en silencio. Sí. Es re loco. Pero está la voz ahí sosteniendo, y no es significante, pero está en la estructura de la cadena. Claro, sí, es como la voz del narrador en... el sonido que lo que pasa es que el sonido que uno le supone en el pensamiento es el de la propia voz o el de la... Pero efectivamente... No, y tampoco. Claro, tampoco es. No. Vos no tenés un sonido cuando vas leyendo. En letras lo estudian muy bien como la voz del narrador, el personaje, el omnisciente, qué sé yo, ¿no? Es otra cosa, pero le llaman voz. Es más o menos lo que decía Juliana, de por qué le llaman voz pasiva a la voz pasiva en gramática, ¿no? Sí. Pero me parece que Lacan a lo que hace referencia es que es inevitable pensar la cadena significante sin una voz que la sostenga, pero que no está articulada como significante y la sostiene, y entonces se articula algo, se desprende que hay una voz. Claro. Más allá del significante. Claro. Porque a mí también me pasa eso, tengo que pensar una y otra vez y otra vez. Tremendo. ¿No? Esa autorreferencialidad del lenguaje que trabaja Agamben, ¿no? El tener lugar del lenguaje, ¿no? Por el shifter, ¿no? Para referirse a que hay algo que se está hablando, los verbos hay, ¿no? El se, esos son los que se aproximan, ¿no? A designar que se está diciendo algo, ¿no? Pero no lo que se está diciendo, sino que se está diciendo algo. Ahí ponen la voz al hombre, ¿no? Sí. ¿Cómo designo esto que pasa en el acto de decir? ¿Cómo le llamo a eso? No se puede designar. No se puede, porque es como autorreferencial. Ahí está la voz. Es re loco. Sí. A veces es re simple, ¿no? Sí. Lo que pasa que es eso, ¿no? Como que va al revés del imaginario.
Entonces es muy difícil desprenderse de esa idea. Y además también algunos millerianos, leí poquitas cositas por arriba, si bien también hacen hincapié en la ausencia de materialidad sonora, a mí me da la impresión que hay veces que se les filtra. Como que se les escapa el sonido seguro, la voz, como... porque les encanta leer a Joyce en voz alta. Sí, además, por ejemplo, buscando a ver si había alguna cuestión en relación a la mujer, se ponen a hablar de la voz de las sirenas, por ejemplo. Es como que se les mezcloteó ahí. O de las cantantes de ópera, ¿qué tiene que ver? Digamos, claro, ahí ya está sonoro, ya eso es sonoro. Sí, claro, ¿viste? o las Como intervenciones que a partir de cambiar los tonos de lo que se dice, como incluyendo el objeto voz en la sesión analítica, es como... Sí, que eso es algo a pensar también, ¿no? Como, digo, nosotras que estamos intentando pensar ahí la dirección de la cura en la fórmula, ¿no? Cómo pensar el lugar de la voz ahí.